Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar acerca del sistema de unidades y equivalencias. Yo les voy a explicar un poco acerca de cómo era en la antigüedad, puesto que estas eran basadas en referencias físicas como nuestro cuerpo, los brazos, la palma, los pies, hasta incluso los pasos. Como un ejemplo claro podemos ver a la pulgada, que es la medida del grosor del pulgar. Estas no eran consistentes ni precisas, ya que los cuerpos no eran iguales. Esto trajo ciertos problemas al comercio internacional y de cierta forma también afectó a la ciencia. Y gracias a esto, en 1790 se le encarga a la Academia de Ciencias de París crear un sistema unificado de medidas, donde estos de aquí nombraron al metro, kilogramo y al segundo como unidades fundamentales. Claro, con el tiempo se fueron creando otros sistemas de unidades, pero no es hasta 1960 donde se crea el Sistema Internacional de Unidades, donde agregaron otras unidades fundamentales, como lo es el amperio, la candela, el kelvin y el mol. Estas siete siguen siendo hasta ahora una de las unidades fundamentales. Sufrieron ciertos cambios, pero para que sean más precisos. Ahora les voy a explicar acerca de las magnitudes medibles. Las magnitudes medibles son aquellas propiedades físicas que se pueden cuantificar a través de ciertos instrumentos de medición, o sea que se pueden medir. Estas son categorizadas en varias, pero las más importantes son las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales no dependen de nadie, como ejemplo longitud, masa, tiempo, etc. Las derivadas, en cambio, sí son dependientes directamente de las magnitudes fundamentales, puesto que son una combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Bien, las magnitudes intensivas y extensivas. Las magnitudes intensivas no dependen, podría decir, de la cantidad de materia o el tamaño de la materia presente en un sistema. Como ejemplo, la temperatura no va a variar si extraemos a una sustancia, ¿no? También está la presión, la densidad y la concentración. En cambio, las magnitudes extensivas, estas sí van a depender del tamaño de la materia o la cantidad de esta. Como ejemplo, podemos poner un bloque de hierro. Si lo partimos a la mitad, no va a pesar lo mismo que antes de partirlo. Y también puede pasar lo mismo con el volumen, la energía interna, etc. Ahora le voy a pasar la voz a mi compañera Valeria. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades se crea a fin de poder unificar y estandarizar las medidas a nivel global. ¿Por qué? Porque los países tenían unidades de medida distintos y a la hora de poder socializar, estas unidades se veían pues un poco diferentes y también creaban problemas a la hora de intercambiar información científica, técnica y comercial, ¿no? Por ende, en el año de 1960 se crea el Sistema Internacional de Unidades, el cual se va a clasificar en tres categorías: la base, la derivada y la suplementaria. A su mismo tiempo, estas van a estar conjuntamente con los prefijos que se les van a dar a los múltiplos y submúltiplos, ¿no? Para que de esta manera se pueda crear un sistema coherente. Algunos de los organismos que vieron involucrados en la creación del Sistema Internacional de Unidades fueron la UPAC, la UPAP y entre otros. Así también podemos ver a las unidades básicas y derivadas. Las unidades básicas vienen a ser un conjunto de 7 unidades básicas que son independientes entre sí y que sirven como punto de partida para poder dar a otras unidades. Entre las unidades básicas vamos a encontrar al metro, al kilogramo, al segundo, al ampere, al kelvin, al mol y a la candela. Y asimismo vamos a hablar también de las unidades derivadas. Las unidades derivadas se constituyen mayormente de unidades básicas. Por ejemplo, la fuerza, que se mide en Newton y que tiene un símbolo de N. Este se va a expresar en términos de longitud, masa y tiempo.
También vamos a hablar de los múltiplos y submúltiplos de unidades. Los múltiplos viniendo a ser la representación de números muy grandes y los submúltiplos la representación de números muy pequeños. Como vemos en la tabla, hay factores de equivalencia muy grandes que tienen una forma exponencial, porque la forma de reducir su tamaño fue volverlos múltiplos de 10. Entonces, de esta forma ocupaba menos espacio en dígitos científicos, ¿no? En formas exponenciales desde cantidades extremadamente grandes a cantidades extremadamente pequeñas. Además de que también se le dieron nombres o prefijos para poder reconocer a cada una de ellas. Le paso la continuidad de la exposición a mi compañera. Ahora vamos a hablar acerca de unidades que no son de sistema internacional. En este caso existen varias unidades que no forman parte del sistema internacional de unidades. En este caso, los más comunes incluyen el sistema imperial, unidades astronómicas, unidades de temperatura y unidades náuticas o aeronáuticas. En el caso de sistema imperial es utilizado principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, entre las cuales las unidades se destacan pulgada, pie y libra. En el caso de astronómicas, pues la unidad astronómica más se destaca en representar la distancia entre la Tierra y el Sol. En unidades de temperatura, en este caso, más es acerca del grado Fahrenheit, que más está utilizado en la climatología y el ámbito doméstico. Las unidades náuticas y aeronáuticas más está con el nudo. En este caso nos indica que las unidades siguen utilizándose por razones históricas o prácticas, especialmente en los países que no han adoptado completamente el sistema internacional. Ahora vamos a hablar acerca de las cifras significativas. En este caso incluyen todos los dígitos que tienen un significado real en términos de precisión o de medición. Según el concepto, los ceros pueden ser significativos o no también, dependiendo a su ubicación. En estos hay 3 puntos que determinar las cifras significativas. Uno es que todos los dígitos distintos de cero son significativos. El otro es que los ceros entre dígitos distintos de cero no son significativos. Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos, ya que solo sirven como marcadores de posición. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora hablaremos sobre operaciones con cifras significativas. Esto nos dice que cuando se realiza cálculos con diferentes significativos, las reglas para sumar, restar y multiplicar y dividir nos dice que difieren ligeramente. La suma y la resta. El resultado debe tener la misma cantidad de decimales que el número como menor cantidad de cifras. Decimales, por ejemplo, al sumar 12.3 y 4.50, el resultado nos debe dar redondeando a 16.9, ya que el primer número tiene solo unas cifras decimales. En otro caso nos dice multiplicar y dividir. El resultado debe tener tantas cifras significativas como el número como menos cifras significativas al cálculo. En el cálculo, por ejemplo, al multiplicar 2.5, dos cifras significativas por 3.456, 4 cifras significativas, el resultado final debe tener solo 2 cifras significativas, es decir, a 8.6. Ahora le daré pase al siguiente expositor. Bueno, continuando con la exposición, pasemos a las recomendaciones para la escritura de las unidades del sistema internacional. La primera recomendación nos menciona que para números que tengan 4 a más cifras, se deben escribir dividiendo en grupos de 3 en 3 cifras. Estos no deben estar separados por puntos ni con comas, simplemente por un pequeño espacio. A esta recomendación hay una excepción, que son los números de 4 cifras designados a un año en concreto. La siguiente recomendación nos menciona que los símbolos no pueden ser seguidos de un punto ni tampoco por una S para referir a la pluralidad de estos mismos. La siguiente recomendación nos dice que si un símbolo, ya sea un múltiplo o submúltiplo, y la unidad lleva un exponente, esta va a ser afectada
no solo a la parte designada de la unidad, sino en forma de conjunto. La siguiente recomendación nos dice que los nombres pueden tomar la pluralidad, excepcionando las que terminan en S, X y Z. Por ejemplo, los nombres de una unidad tendríamos metro con los hertz. La última recomendación nos menciona que en una misma línea no se deben introducir más de una barra oblicua refiriéndose a la división, a menos que el caso sea tan complejo que se te necesiten añadir paréntesis o potencias negativas. Todo esto para evitar ambigüedades. Continuando, tenemos la metodología para resolver problemas de conversión de unidades. La primera es leer bien. Es muy fundamental, ya que de esta manera nosotros podremos entender lo que nos trata de decir el problema. El siguiente es analizar el problema, identificar las relaciones entre las magnitudes que estamos viendo, si ya sea necesario convertir o calcular. El tercer paso es anotar los datos. Los datos del problema nos vamos a anotar para nosotros asegurar tener claro cuáles son las cantidades, las unidades o los símbolos. De esta manera podemos llegar al paso 4, que es efectuar las conversiones con los factores de conversión. De esta manera para tener una conversión más precisa. Y finalmente tenemos obtener las respuestas de cada inciso. Esto va a ser respecto a cada problema, a cada inciso, ya en las unidades que nos pida estos mismos. Le doy pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el sistema sexagesimal de unidades, cuyo acrónimo es CGS. Este sistema va a considerar las unidades base, como son la longitud en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos, así también unidades derivadas como la velocidad, aceleración, fuerza, energía, potencia y presión. Este sistema se subclasifica en sistema electrostático de unidades con sus siglas CGSS y el sistema electromagnético de unidades CGS, cuya abreviatura es CGSEM. Aquí también se puede observar la fórmula para cada uno de ellos y su respectiva unidad. En esta tabla se muestra la equivalencia entre las distintas propiedades y sus respectivas unidades en el sistema internacional y los dos sistemas anteriores mencionados. Otro sistema es el sistema de anglosajones, y este sistema a su vez se va a subdividir en el sistema inglés absoluto, sistema inglés ingenieril y sistema americano ingenieril, en el que en el sistema inglés absoluto se van a generar las unidades usando fórmulas físicas y coeficientes unitarios. Así, en el sistema inglés ingenieril se va a obtener a través de la unidad de la masa y una situación similar. Y el sistema americano ingenieril se va a obtener mediante la introducción de coeficientes en las fórmulas, ya que existen 4 unidades base. El sistema inglés absoluto se clasifica en unidades base, cuya magnitud es la masa expresada en libras, la longitud en pies y el tiempo en segundos. Y así podemos observar también en el cuadro las unidades derivadas con sus respectivas magnitudes. El sistema inglés absoluto presenta la longitud en pies, el tiempo en segundos, la fuerza en libras fuerza y la masa en Sloop, que ya no se utiliza ahora. También se establece que la masa es la relación entre la fuerza y la aceleración. Y como unidad derivada tenemos a la presión expresada en PSI. Bueno, ¿qué es el sistema inglés ingenieril? Es un sistema de unidades que se desarrolló en Inglaterra y deriva del sistema anglosajón. A diferencia del sistema internacional, este sistema utiliza unidades y conversiones que no son múltiplos y son ampliamente usados en Estados Unidos, en la mecánica, aeronáutica y las industrias. La unidad base es de la longitud de pies, fuerza en libras fuerza, y una libra fuerza equivale a una libra, gramos, segundos, pies por segundos al cuadrado.
o lo mismo decir que igual a 32,174 libras fuerza por segundos al cuadrado. Tiempo en segundos de la masa, el slug, aplicando la segunda ley de Newton, despejando la masa igual a fuerza entre la aceleración, y un slug equivale a una libra fuerza por pies segundos a la menos 2 igual a libras fuerza por segundos al cuadrado por pies igual a 32,174 libras. La unidad de las derivadas de la presión por análisis dimensional se tiene la masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2, libras fuerza por pies al cuadrado, o points force per square inch, o PSI, las unidades de la presión. Y saltándonos un poco, ahora el sistema americano ingenieril, que también deriva del sistema anglosajón, para las unidades de la masa, libras Avoid Points, que es poco usado, o comúnmente llamado Avoid Points. Y por otra parte, para las unidades de la presión y la energía, vamos a conocerlo más. Y hay más unidades utilizadas en este sistema americano ingenieril, ¿no? Que también deriva del sistema anglosajón, y la importancia que se tiene. Entonces, estas, la masa, longitud, volumen, son un poco más conocidas, y la presión en atmósferas, y hay otra parte que es bastante importante para la energía, que es el BTU o British Thermal Unit o unidades británicas. La cantidad de energía requerida para elevar una libra de agua a 1 grado Fahrenheit, por ejemplo, cantidad de energía. Hablando en términos de energía, un BTU igual a 252 calorías, igual a 1055,06 joules. Otras unidades para las exóticas para la energía, se tiene pies cúbicas por atmósferas, y la potencia en HPs, hay potencia en HP inglés y métrico, y gracias.